Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Siendo Honestos está de moda. Nos visita el modelo dominicano Juanel Hernández, quien desde Consuelo, San Pedro de Macorís, llega hasta las pasarelas de París y Milán, rompiendo barreras y marcando la historia de República Dominicana. Hijo de pastores y formado en valores cristianos, Juanel nos cuenta de su gran sueño por llegar a las grandes ligas, un sueño que se vio interrumpido por una lesión que cambió el rumbo de su vida. Ese episodio no detuvo su propósito, sino que lo redirigió hacia una nueva plataforma, el modelaje. Hoy, Juanel se convierte en el primer modelo dominicano en formar parte de una campaña mundial de Louis Vuitton bajo la dirección del icónico Pharrell Williams. Ha trabajado para marcas como Emporio Armani, Ferragamo y Discord, llevando con orgullo sus raíces a las capitales más importantes del mundo de la moda. ¿Para cuáles marcas sueña Juanel llevar su esencia caribeña? Hoy, en Siendo Honestos, conocemos el corazón y la historia de un joven que aún en silencio grita inspiración. Juanel Hernández. Amigos de Siendo Honestos, ya vieron ustedes en la presentación quién nos acompaña hoy. Seguimos en el Hotel Kimpton Las Mercedes en la ciudad colonial de Santo Domingo. Quizás este programa hubiese quedado también increíble en San Pedro de Macorís, allá en Consuelo, porque Juanel es precisamente de allí. Pero nos trasladamos a este rinconcito así sabroso para conversar contigo. Bienvenido a Siendo Honestos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Qué gusto tenerte con nosotros. Yo tengo ganas como de abrazarlo. O sea, ustedes allá también, ¿verdad? Sí, ven para darte un abrazo, chico, ven acá. Qué lindo tenerte con nosotros en el programa. Gracias por además tomarte el tiempo que tienes acá en tu país, que entiendo que a veces se vuelve corto para venir a dar entrevistas. Gracias a ti por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Gracias, Juanel. Tienes una carrera en ascenso, una carrera que empezó hace relativamente poco tiempo, pero que ha empezado a dar unos pasos que cualquiera dice, ¿me está pasando a mí? ¿Tú te lo crees así mismo? No, a veces no, como que no me tomo el tiempo para decir como con lo que yo era antes, con lo que soy ahora. Y me llena de felicidad eso. ¿Cómo era el Juanel de antes y cómo es el Juanel de ahora? Las cosas que tú estás advirtiendo en las que quizás tú digas, mira, esto lo hubiese hecho de otra manera, esto lo he ido aprendiendo. ¿Cómo era el Juanel desde de antes de entrar en el modelaje? Bueno, Juanel era como un aficionado por el béisbol, así, nunca pensé de que ser modelo ni nada. Y hasta que me llegó la oportunidad de ser modelo y aquí estamos. O sea, yo nunca pensé que iba a ser modelo y así como la cosa cambia. ¿Y a ti no te decía, por ejemplo, en la escuela, seguramente en el colegio, las muchachitas te decían, pero es que tú eres un modelo? En la calle a veces me lo decían cuando me veían, de que si tú no vas para pelotero, métete a modelo, que tú eres lindo. Y yo como que nunca había escuchado eso, y menos en República Dominicana. Claro. Y yo decía como, está bien, como, no, eso no va a pasar porque yo voy a ser pelotero. ¿Tú tenías en tu mente que yo iba a ser pelotero? Las grandes ligas. Así mismo. Y entonces es esto de cambiar una gorra de los Red Sox, que era lo que tú tenías en mente, ¿verdad? Por, de repente, una gorra de Louis Vuitton. Oye, mira, no es ni malo, ¿no? O sea... Y de hecho, Boston Red Sox me iba a firmar. Por eso te lo digo. Sí. ¿Qué era lo que estaba pasando con los Red Sox? Y cuéntame un poco esa historia. Yo sé que tú, desde los 6 años, bate pelota y vamos arriba, como todos los muchachitos de República Dominicana. No, lo que pasó con Boston, con Red Sox, era que ellos me vieron un día y le encanté, o sea, le gusté. ¿Tú estabas en una academia? Sí, con Fernando Tatis.
allá. ¿Con Tati Junior? No, es el hijo. Ok. Yo estaba con el papá. Ah, ok, Que ok. el papá era que me entrenaba y eso. Entonces un día ellos me vieron, les gusté, hice todo bien, batí bien, tiré bien y eso. Entonces ellos dijeron como, todos los sábados tú vas a ir como a la academia, o sea, a la academia profesional a jugar. Y entonces como yo estaba allá, como que no bateaba, no era lo mismo. Entonces Tati me decía como, oh, mijo, esa gente está esperando que tú batees para ellos filmarte. Y ahí se fue todo, o sea, no llegué a acordar un contrato con ellos. Y entre otras cosas hubo problemas porque tuviste un incidente Sí, eso fue después de Boston. después de lo de Boston. Entonces vino Colorado, Ah, también. sí. Esos de equipo tuvieron casi ahí chequeándome para firmarme. Entonces después de ahí, ellos también me estaban chequeando para firmarme. También estaban esperando lo mismo, que cuando ellos estaban ahí, yo como que no sé. Yo trataba de dar el 100%, pero como que no me salía. Ok. Entonces después de ahí la lesión y después vino la lesión, entonces como que tuve un tiempo fuera, un mes, que ya, o sea, para tú ser pelotero tienes que ser muy constante, o sea, como que practicar mucho, nunca como... No debes parar. Exacto, Claro. no debe parar, que no es una carrera como que tomé Sí. vacaciones, después no va a volver igual. Claro. Sí. Y trataste de volver, pero ya no estabas rindiendo lo mismo. Volví, pero ya no fue lo mismo. ¿Cuántos años de tu vida le dedicaste al béisbol? Mucho, como desde los 6 hasta 17, 18, por ahí. O sea, más. 12 años de tu vida y de repente te diste cuenta que ese proyecto pues entonces no iba a funcionar. No. Pero no lo doy como tiempo perdido, ¿sabes? Claro. Porque a lo mejor no hubiera tenido este tamaño y no hubiera sido modelo, ¿sabes? Claro. Así que todo obra para bien. No, y además estuviste practicando un deporte que en República Dominicana, y con toda razón, aquí hay atletas increíbles que logran ser exponentes del deporte a nivel mundial, y de San Pedro de Macorís ha salido mucho pelotero. Muchísimo. Y que destacan también. Y yo creo que una de las claves de tu camino, Juanel, que es un camino que, repito, está arrancando con fuerza en materia de la moda, Sí. tiene un acompañante muy bonito que es el acompañante espiritual. Claro, Yo sé Dios. que le has puesto tu carrera en En las manos de manos Dios. de él, o sea, yo siempre digo que no, todo lo que pase está en manos de Dios, porque Dios es que sabe cómo que pasa y por qué pasa. En el momento en que la carrera del béisbol no puede seguir avanzando, empezaste a trabajar en otras cosas y advertiste que podías ser modelo. Cuéntame de ese proceso. O sea, yo empecé a trabajar normal, trabajo normal, y entonces estuve ahí trabajando, hasta que una chica me dijo como que yo daba para modelo y eso. Entonces ella me llevó como, me vieron y eso, y dije, ah, no, tú das para modelo, que sí o qué. Y después de ahí yo conocí a Sandro, la página, le dije a un chico que me mostrara como la agencia, porque yo no sabía nada. Y me enseñó la de Sandro y otra agencia. Y entonces yo le tiré a Sandro de primero porque vi como que tenía más seguidores. Entonces yo dije, esa debe ser la mejor. Ahí los seguidores tienen razón. Sí. Ahí a veces los seguidores se equivocan, pero ahí tienen razón. Sandro es el mejor. Ahí no había duda. Y entonces le escribí, me respondió como en 2 días y él me dijo como, nosotros estamos cerrados, pero voy a hacer la sesión contigo, ven a mi agencia, te voy a tirar fotos y eso. Y ahí después él me dijo, te vamos a representar y eso. ¿Y tú te acuerdas de ese primer día? Vamos a hacer la sesión de fotos. Dime, ¿qué fue lo que te dijo Sandro y su equipo? Porque yo sé que él tiene un equipazo. Sí, o sea, yo era como primera vez posando. ¿Tú tenías el cabello así como lo tienes ahora? ¿Lo tenías así más bajito? mismito, Así un chisme mismo. bajito, pero así mismo, como Ok. un afrito así. Ajá. Entonces yo no sabía posar, o sea, él me dijo, párate así y pon la cara en actitud. Y ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cara en actitud? como así, como bajar el mentón. Pero así. enséñame. Vamos a ver, ¿cómo es que la...? Como así, como, Oriéntame. como serio, así. Como Seria. una mirada penetrante, así. Mirada penetrante. Así, ¿Qué así. más? Mentón, Y actitud, actitud. así mismo. Así, así. ok. Y entonces, y ahí salieron Entonces- esas fotos. Exacto, entonces él me dijo como, ponte así y eso, me estaba haciendo preguntas, cuántos años tenía, de dónde yo vengo y así.
¿Y tú fuiste solo? Sí, yo ese día? fui solo. Entonces, yo no sabía nada, no tenía experiencia de fotografía ni nada. O sea, fotos que uno se tira con el celular, pero no es lo mismo. Y ahí, entonces, después, el medio te vamos a representar y eso. Ujú. A partir de ahí, hay una historia increíble. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener también, gracias a Sandro, con nosotros a Lineisi Montero. Y yo le preguntaba, por ejemplo, cómo había sido la primera vez que ella llegó a Milán. Porque, por ejemplo, tú no hablas italiano y No, hablas no, no. inglés. O sea, cuando yo llegué a Italia, yo ¿Cómo fue eso? un poco, o sea, ni un chin de inglés, un chin, chin, chin. Ok. O sea, que apenas podía decir como cositas pequeñas. Cuéntame ese primer viaje. Te llama Sandro, Ujú. te vas para Italia. ¿Cómo Sí, fue? él me llama, me dice, te va tal y tal día para Francia, para Francia fue Pa' primero, Francia. sí. Y después de ahí yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces estamos allá y se da, o sea, como que ni me lo creí al principio. Y dije, bueno, ya di mi primer paso. ¿Pero qué hiciste en Francia? En Francia estábamos haciendo los casting, los pre-casting y eso, que te ven como antes así. Ok. Tienes que hacer casting. Y después de ahí fui a Milán, que de ahí ya fue donde hice mi primer debut. O sea, mi primer show de Tu música. primera pasarela. Sí, con Emporio Hermano. Tu primera pasarela con el poder. Mira como él lo dice así como humildito, ¿no? Cuánta humildad. Sí. Juanel, vamos a irnos a pausa. Cuando regresemos, ayúdame a recrear para los que estén en casa Ujú. esa parte de atrás, ese behind the scene, o sea, todo lo que El ocurre backstage. detrás, el backstage, gracias por la corrección. Ujú. La pasarela te está esperando. Los modelos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo funciona eso? Hay gente que te agarra, todo el mundo se encuera, cámbiate esto, ponte aquello. ¿Cómo es que funciona eso? Me lo dice ahora. Está bien. Ya venimos. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Regresamos a Siendo Honestos, hoy con Juanel Hernández, top model dominicano, criollito de San Pedro de Macorís a las pasarelas internacionales, Milán, París, Nueva York. Juanel acaba de llegar a República Dominicana, estuviste en Nueva York hace poquito, te vimos en una campaña increíble de Louis Vuitton, en donde además, dime si son cosas mías, pero yo siento que tú eres como el pro. Eso dicen, eso dicen. Hablemos de ese backstage de tu primer desfile, de tu primer show, en el momento en el que Emporio Armani te contrata y entonces lo que pasa detrás, ¿cómo es eso? Bueno, primeramente tienes que estar como puntual a la hora que yo te dice, un ejemplo, como 5 horas antes del show. Sí. Ahí te maquillan, te preparan, te arreglan el pelo y eso. Y entonces como hay como una tensión porque todo salga bien y eso. Entonces después estamos en la línea, o sea, como cada quien va a salir En su puesto. en su puesto, sí, como el número, como lo organizaron ellos. Entonces después ahí está el diseñador dándote retoques, si te falta algo, o sea, como arreglándote y eso. Sí. Y así. ¿Y cómo tú entendías? Porque tú no hablabas inglés. No hablas todavía, estás aprendiendo bastante, me han dicho. Sí. O sea, yo, por ejemplo, si podía usar el traductor rápido y eso, o buscaba a alguien que hablara inglés y que hablara español, ahí me ayudaba y eso. Entre los modelos hombres no hay esa competencia que quizás hay entre las mujeres, o todo eso es cuento y un poco de ficción, hay más camaradería, más amistad, o no, o hay definitivamente un celo. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué tú has Eso visto? siempre depende de la persona, ¿sabes? Porque, por ejemplo, siempre va a haber gente que quieren como tu puesto y ponerse ellos y queriendo estar
por encima de ti, pero, o sea, cada quien es diferente, yo digo que sí, ¿Has hecho buenos amigos en las pasarelas? sí, claro. Cuéntame un poco de eso. ¿Con quiénes estás Yo, permanentemente hablando? o sea, yo hago mayormente, siempre, como dicen, coro, con la gente que habla en español, ¿sabes? Conozco un muchacho que se llama Estefano, él es de aquí, modelo también. Y así, siempre estamos hablando, Daniel Morel, y así. ¿Y cuál es el consejo que ellos te han dado? Porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de Daniel ya son varios años en las pasarelas y siendo también imagen de marcas muy importantes. ¿Hay algún consejo que te hayan dado con el que tú te vayas a la cama a dormir? No solamente ellos, sino Bueno, también tu familia. en lo que yo siempre pienso es que sea uno mismo, sea auténtico, que no trata de ser como de sobrehacer. Eso es lo más que yo siempre lo aplico en mi día a día, el ser auténtico. Ser auténtico en casa, en República Dominicana, quizás es fácil. Usted está en San Pedro de Macorís, usted tiene calor, usted sale en su chore, con su camisilla, su chancleta para la calle y ya está, va para el colmado, que entiendo que tu familia todavía te manda a hacer... Sí, ellos me mandan a hacer mandado y yo voy. Sí. Todavía ahora, cuando tú llegas Claro, a o tu sea, casa. no, normal. Claro, Ujú. porque ajá. ¿Y caminas diferente cuando vas para el colmado ahora o no? No. Oye, Juanel, entonces, pero ser auténtico en República Dominicana quizás tiene una connotación, pero ser auténtico en un país que no es el tuyo, donde la gente habla totalmente diferente y donde hay quizás unos códigos distintos, pues tiene su dificultad. Dime, por ejemplo, con el frío, ¿cómo te la llevaste? Bueno, el frío de Nueva York es algo muy fuerte, en verdad. O sea, no tanto el de Milán, porque en Milán hace mucho frío, pero no como en Nueva York, porque en Nueva York cae nieve y todo eso, se pone la temperatura muy baja y eso. Y eso puede ser como, si tú no estás preparado, te va a sentir incómodo. ¿Tú habías viajado alguna vez antes de No, mi estar en primera vez fue ahora, mi primera vez. Primera Yo vez iba a que viajar una vez cuando jugaba pelota, pero no pasó. Viajé ahora, hace 2 años, el primer viaje para París, para Francia. Ujú. un viaje un poquito largo, además? Sí, Unas 8 horas en ese vuelo. 8 horas. ¿Qué tú ibas pensando en ese avión? En el camino. Yo estaba pensando cómo iba a ser, cómo me iba a ir y eso. Ujú. Estabas con la expectativa de lo que te ibas a encontrar. Sí. Ujú. Y dime una cosa, Juanel, en el tiempo que ha pasado todo esto, yo me imagino que también hay lecciones, ¿no? El tiempo que uno está fuera de casa. Tú tienes 22 años, eres un muchacho. 22, sí. 22 añitos. Entonces, ¿extrañas a la familia? Claro, sí, ¿Qué es lo que tú siempre. más extrañas de tu casa cuando estás en este tipo de trabajos? Bueno, como el calor, la comida y esa cosa, sí. ¿Cuál es la comida que más te gusta? La comida que más me gusta, arroz con maíz y carne de res. A mí me gusta mucho la carne. O sea, Ajá. O sea, ¿tú carnívoro. comes mucho? Sí. Pero no parece porque yo te veo flaquísimo. ¿Cuánto tú pesas? Sandro dice que yo como que si jugara pelota, como en antes. Sí. Y tienes que mantener una rutina estricta, por ejemplo, de ejercicios. ¿Eso lo has mantenido? ¿Fue un aprendizaje del béisbol? No, yo siempre, o sea, me mantengo en forma y eso, o sea, siempre yo he corrido, he jugado basquetbol y así, siempre me mantengo como en actividad así. Y cuando te toca estar, por ejemplo, en el trabajo, vas al gimnasio con los compañeros. No voy al gimnasio, pero, por ejemplo, trato un parque, una cancha y eso, así. O sea, ¿a ti te gustan los deportes al aire libre? Sí, me gustan, yo puedo jugar cualquier tipo de deporte. Y baloncesto pudiste haber jugado también perfectamente. No, yo juego. Ah, ¿juegas baloncesto? Sí, yo juego. Oye, qué bien, qué bien. O sea que, y a lo mejor las campañas en materia deportiva quizás te llamen. Oye, Sandro, que esa es una buena Bueno. posibilidad, porque además si lo sabe hacer, Sí. no tiene que fingir como lanzar un balón, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, también de béisbol, sí. Por ejemplo, Sí. ¿por qué no de béisbol? Sí. Oye, una cosa, Juanel, ¿cuál es el objetivo que te has trazado en el corto plazo? Cosas que vayamos a ver tuyas en los próximos meses que nos puedas contar, porque habrán cosas que quizás no puedas decirnos, algunos contratos que ya hayas firmado, pero ¿cuáles son los pasos que siguen en tu carrera para que te sigamos la pista todo este tiempo? Bueno,
Lo que yo tengo es como seguir en lo mismo, seguir enfocado hasta ver hasta donde Dios me ayuda y eso. Y nada, seguir viviendo el día a día y seguir. Seguir para adelante. Sí. ¿Cuál es el desfile al que todos los modelos o en el que todos los modelos quieren estar? Yo diría que Versace, Dior, Gucci, o sea, esa marca, o Louis Vuitton también, esa marca de renombre. ¿Quién no quisiera estar en un show así? Por ejemplo, yo quisiera estar en el de Dior algún día. ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, para eso es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil, pero no imposible. Para tú agarrar solamente un solo desfile, es bastante difícil. O sea, todos los modelos que tienen que, porque hay muchos modelos, la competencia es grande. Y para que tú, por ejemplo, agarres un solo desfile, es difícil, tienen que pasar muchas cosas, tienen que rechazar muchos modelos y cogerte a ti, tú sabes. Claro. Y así es una locura, demasiada competencia hay. Porque al día ven muchos modelos, o sea que ellos ni siquiera le importaría, o sea, no, como que no, tú sabes, ellos tienen más elecciones. Claro. Por eso que siempre hay que mantenerse Y seguir trabajando. Seguir trabajando, claro. Esta última campaña de Louis Vuitton, en la que te vimos en un ascensor, que habían, creo que el primero que entras al ascensor eres tú. Sí, el primero, pero ya había un chico adentro. Ya había un chico adentro. Yo fui el primero que entró, sí. Exacto. ¿Cómo se grabó eso? ¿Y cómo ocurrió? ¿En dónde fue? Bueno, eso fue en la UNESCO, en Francia, en París. Estábamos ahí, estábamos en el set y eso, y estábamos como... Ellos como que nos estaban diciendo, mira, tú entras por aquí y te vas a poner aquí. Y entonces como que en una como que no me salía. O sea, pero era como normal, porque siempre graban como mucho la misma toma. Sí, entonces como que en una no me salía, o sea, todo el mundo se estaba riendo porque como que me confundí en una. Ajá. Y después yo dije, no, eso no es nada, eso es parte, eso es como para entrar en calor. En calor. Everybody has their own world. Pero a veces estos mundos se encuentran. Juanel, ¿tiene sentido económico? O sea, ¿hace sentido económico entrar en el mundo del modelaje? Yo sé que tú tienes, entre otras cosas, un sueño bellísimo, que es ayudar a tu familia a construir el templo, la iglesia en la que ellos van a predicar la palabra, porque son pastores. O sea, si tiene sentido, sí, pero tiene que tener paciencia, ¿sabes? Porque como todo en la vida. Las cosas no son como la gente piensa de la noche a la mañana. O sea, no es que tú saliste del desfile y saliste a comprarte 4 trajes Gucci, 5 Louis Vuitton, la misma ropa que tenías puesta. Así no es como funciona. La primera vez que Sandro habló con mi papá, él le dijo que puede hacer que yo vaya y no haga nada. O sea, él no te dice, mira, tú vas a ir a Milán y cuando tú vengas de allá para acá, tú le vas a comprar una casa a tu mamá. O sea, no. Por ejemplo, en el caso de Lineisi, yo sé que fueron muchos años. Ella estuvo en varias campañas. Sandro, como 7. Bueno, ahora Lineisi tiene 7 propiedades, pero han pasado más de 10 años, si no me equivoco, más de 10 años de Lineisi Montero. Te digo el caso personal de ella porque la conocí y pude entrevistarla, y también he conversado con Sandro Guzmán mucho sobre este particular. Pero es un sueño que yo creo que es bastante posible, bastante factible, sobre todo si te mantienes con trabajo y con esfuerzo haciendo esto, ¿no? Exacto. Porque el talento lo tiene. Sí, toda la disciplina Pero tú lo dices como que no estás muy seguro. Tú el talento lo tienes. Sí, claro. Tú estás seguro, ¿no? Sí, y yo claro. también. Vámonos a pausa. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente
diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Una de las cosas más bonitas de las entrevistas que tenemos es que nos permiten conocer no solamente lo que la gente muestra, sino lo que la gente tiene por dentro, Juanel. Y yo sé que tú vienes de una familia muy humilde que te enseñó valores muy bonitos, los valores de la familia. Ustedes son varios hermanos. Sí, y yo 3. quiero que me cuentes un poquito de tu familia. Tu mamá, cada vez que habla de ti, se le cae la baba. Sí. Tú tienes una conexión muy especial con tu familia. O sea, nosotros somos 3 hermanos. Hay uno mayor que yo, una hembra, y mi papá y mi mamá, y así. ¿Y qué te dicen tus hermanos? ¿Cuál es la conversación en estos días? Con mi hermano hablé en estos días, le dije que ya llegué, que pronto lo iba a visitar y eso. Y todavía yo vivo con mi hermana, con la más pequeña. Ajá. Y me imagino que les causa muchísima impresión. Les mandas fotos desde tu trabajo y... Sí, a mi mamá. Ellos siempre están viendo en el Instagram, siempre están pendientes. ¿Te gustaría que ella te acompañara de repente a lo mejor algún viaje de estos de trabajo o algo, seguro? Algún día, claro. O sea, me gustaría, claro. Eso sería muy chévere también. ¿Cómo va el proceso de la iglesia y lo que ha significado la palabra para tu vida? Lo que es el acompañamiento espiritual. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido el camino de Papá Dios para ustedes? Bueno, yo digo que Dios me ha dado más de lo que yo esperaba, ¿sabes? La iglesia sigue ahí, para adelante, construyéndose poco a poco, y así. ¿Por qué tú dices que Dios te ha dado más de lo que tú esperabas? Porque yo no me imaginaba todo esto que iba a pasar. Y por ejemplo, apareció Sandro en tu camino, y yo digo que son ángeles, ¿no? Claro. Son como ángeles que le van poniendo a uno... No, cuando yo conocí a Sandro me dijo, como no, a mí me gusta mucho ayudar a los jóvenes porque los jóvenes son el futuro del mañana, y eso como que se me ha quedado grabado siempre. Cuando nos reunimos con los padres de Juanel en la primera entrevista, nos dimos cuenta inmediatamente que él venía de un núcleo, de una familia con Dios en el corazón y de una familia muy unida. Juanel tiene una belleza impresionante, él parece como una ilustración. Cuando nos reunimos y vimos esos ojos tan expresivos, con aquel cuerpo perfecto para modelar, su estatura. Lo entrenamos en República Dominicana para que él aprendiera a caminar, a posar, a actuar como un modelo, a vestirse como un modelo. Pero lo más bello de esta historia es que él empezó de cosas pequeñas a lograr cosas grandes. ¿Te ganaste el premio Modelo del Año? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo fue? O sea, ese es el concurso que se hace anualmente. Sí. Yo estaba en la nominación, Sandro me dijo, mira, te vas a ganar Modelo del Año. Y cada vez que yo veía a Sandro, me decía, no, tú te lo vas a ganar ya. Y así, y entonces cuando me nominaron, después que fui a los premios, el Sandro me dijo, no, eso es tuyo ya. Literalmente, no había mucha competencia ahí, no había mucha competencia, porque además eres una revelación. Sí, exacto. Alguien que como que, o sea, porque cuando yo empecé, la carrera mía como que no empezó como tan fuerte así, sino como que fue de poco a poco, así, y así. Pero bueno, ¿hace cuánto tiempo empezó tu carrera? Mi carrera empezó hace 2 años, pero ya con fuerza, empezó en el 2024. O sea que ya yo empecé a hacer cosas importantes y a seguir subiendo y así. Bueno, pero te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cuánto tiempo tienen de carrera muchos? 15 años. Y entonces que empiezan a ver el queso a la tostada, como quien dice por ahí. Así que la cosa no va ni mal, Juanel. No. O sea, uno piensa como que voy lento, pero tú al tiempo de Dios, Es bueno entender lo que piensan los jóvenes de tu edad. La conversación entre los amigos,
que quizás te cuestionan, Juanel, ¿tú te vas a meter a modelo ahora? ¿Cómo recibieron tus amigos más cercanos esta carrera tuya y cuál ha sido hasta ahora el recibimiento de eso? Al principio, ¿cómo fue? Tú sabes que el modelaje aquí en RD no se ve como muy valorado y no se ve buen visto por la persona, porque la gente, algunos somos como se dice, de atrás, del caico. Sí, como que no... Muy conservadores, exacto, sí, como dicen, de la vieja escuela. Modelo y solamente piensan en otra cosa cuando le hablan de moda, pero no saben que la moda, o sea, va mucho más allá de eso. O sea, la moda no es solamente como tú ponete como lo último, o sea, moda va más allá, sí. Y entonces ellos me decían como tú estás seguro que tú quieres hacer eso. Y así como que nada, me apoyaban alguna gente, sí. Pero otros quizás no tanto. Estaban en duda. ¿Y qué te decían? Alguien que te voy a echar un cuento. Kathleen Martínez nos contó en este programa la semana pasada que una arqueóloga dominicana que está buscando a la tumba de Cleopatra, que cuando ella llegó a Egipto y empezó a excavar en un lugar en donde nadie creía que iba a encontrar nada, varios arqueólogos franceses se le acercaron, como decimos en República Dominicana, para bufearla, para decirle, tú no vas a encontrar nada, tú de ahí estás perdiendo tu tiempo. Y cuando tú termines, ven que te vamos a enseñar de arqueología y te tomas un café con nosotros. Y ella le dijo, yo no sé de arqueología, pero los dominicanos sabemos de café. Y te vas a tomar el café aquí conmigo. Y fue una tremenda enseñanza porque le tocó hacerlo. Alguien no creyó en ti al principio y después tú tuviste que decirle, mira que aquí está. Bueno, yo creo que es siempre que a veces personas no creen en ti, o sea, es normal porque la gente da su opinión de lo que piensa. Tú no puedes cambiar la mentalidad de la persona o sea, yo siempre he dicho que el tiempo dirá. ¿Qué música te gusta, Juanel, normalmente? Ya yo sé que tú no sabes bailar. Ya no te voy a poner a bailar acá en Siendo Honesto. Ya tú me dijiste que tú no bailas. Ni bachata, ni merengue, ni dembow. No, nada de eso. ¿Nada? No, soy tímido para bailar. Bueno, ¿y cuál es la música que disfrutas? Bueno, a mí me gusta como... Escucho música en inglés a veces, así que me gustan, por el ritmo y eso. Y yo escucho de todo un poco. O sea, yo puedo escuchar salsa, reggaetón, dembow, Bad Bunny, el trap ese que escuchamos aquí, y el dembow que uno escucha en la calle. O sea, no tengo de qué género. Una preferencia, un género. Exacto, yo escucho de todo. Dice Residente, yo no uso Adidas. ¿Cómo es que dice Residente? Dice, yo uso Adidas, Adidas no me usa. Yo uso Adidas, la Adidas no me usa. Adidas no me usa. Como diciendo que él es un instrumento, o sea, que la moda para él es un instrumento, pero él no está condenado por la moda. Tú previamente, antes de estar en modelaje, ¿te interesabas por algo de la moda? ¿Te gustaba esto o nunca estuviste ni cerca de eso? No, realmente yo, no, o sea, como que nunca estuve interesado de que por la moda. O sea, como que nunca me llamó como de que necesito como quiero algún día tener de que una chaqueta de marca, así, como tener como que lo que la gente tiene, ¿sabes? Lo básico. No, nunca me llamó la atención la ¿Y moda. ahora? Bueno, ahora que estoy aquí, o sea, como que un poco, ¿sabes? Porque este es el mundo que yo estoy, entonces estoy explorando cosas así. No, claro, pero además si es el mundo en el que estás, tienes que representarlo. Exacto, sí. Y la moda, o sea, tú estás como en el modelaje, te ayuda como a cambiar tu forma de vestir, porque tú ahora, por ejemplo, estás viendo qué es lo que te funciona, qué es lo que puede ir de acorde contigo y así. O sea, por ejemplo, en pantalón, ¿qué talla eres tú, Juanel? Yo soy como 32, creo que. 32. 32. ¿Y te mantienes allí? Sí, o sea, yo como que ni subo ni bajo, o sea, como que... ¿Te quedas siempre en eso? Siempre ahí. A lo mejor antes usabas un 34 y se te caían un chin y no le dabas mente, pero ahora tiene que ser 32. Sí, lo justo. Oye, una cosa, en
En esta campaña de Louis Vuitton en la que participaste y que ha sido, repito, icónica, y te voy a decir, eso tiene algo bueno y algo no tan bueno. Y es que cuando uno da un golpe tan duro, tener que volver a repetirlo o estar a la par, pues presenta un gran reto, es un gran reto. Esa me imagino que es una pregunta que ustedes se están haciendo, ¿no? Sí, yo escuché una vez en una canción que dijo de que el día que la estrella más brilla, el día que se explota. O sea, yo dije como, tú sabes, y yo dije, no, yo quiero seguir. O sea, como después de esto yo quiero seguir para arriba. ¿Tú vas a seguir para arriba? Claro. ¿Creen eso? Sí. Yo estoy segura que sí, tú vas a ver que sí. Ustedes saben que sí, ¿o no? Vamos a pausa, venimos ya. Regresamos con más de Siendo Honestos, hoy hablando con Juanel Hernández, top model de la República Dominicana, rompiendo las pasarelas del mundo y además llevando su humildad, su talento y su fibra de gente buena al mundo entero. Juanel, en este camino de la moda has conocido gente que quizás para muchos es desconocida, pero resulta que es que son personalidades del mundo entero. ¿Tienes una foto con Pharrell Williams? Pharrell, sí, él es el director creativo de Louis Vuitton. ¿Y qué tal? ¿Cómo se dio esa foto? O sea, fue como un selfie, ¿no? Exacto, sí, como después del show, ellos siempre miran como para ver lo que ellos hicieron. Entonces él como que ya se iba, entonces yo le dije, Pharrell, una foto, y él me dijo como, sí. Ya la tiré y después él se fue. Y chévere. O sea, él me dijo como thank you, como tú sabes. Exacto. Sí. ¿Cómo va el estudio de inglés? Una de las cosas bonitas también de toda esta carrera es que te va a llevar a ir profesionalizándote, a que el idioma inglés tenga que ser parte de tu día a día y quizás también otros idiomas, ¿no? Sí, porque el inglés te abre muchas puertas, porque tú estás en un mundo donde se habla inglés totalmente. O sea, tú vas a cualquier parte del mundo y lo que tú vas a hablar es inglés. O sea, si tú tienes un ejemplo en Francia, tú le vas a hablar inglés porque tú piensas que todo el mundo habla inglés. Claro. Y eso es importante. Santo siempre me dice, tienes que aprender. Pero ya, gracias a Dios, en verdad, comparado con la primera vez que fui, con ahora, ya yo definitivamente yo puedo decir que, como dicen, me defiendo. Ya te defiendes, Sí. Ya estás más suelto. Pero ¿tienes programado estudiar inglés? Eso me imagino que es un proyecto. O sea, no lo tengo ahora mismo de que programado, pero en algún momento me gustaría como hacer como un curso ya, pero como para aprender gramática y pronunciación, porque ya eso es lo importante, porque uno entiende y habla, pero al final la pronunciación y la gramática es lo importante. No, y tú sabes qué nos pasa también, que es que tú lo dijiste antes, todos los latinos somos así, llegamos allá, entonces nos juntamos con los colombianos, con los dominicanos, con los venezolanos, con los peruanos, y ahí nos quedamos, y entonces pues, júntate con un gringo. ¿Ah? ¿Tu novia no habla español? Ella no habla español. ¿Que tú tienes novia? Sí, yo tengo una novia. ¿Cómo? ¿Y cómo Sí. se llama esa novia? Señoras, mujeres, chicas, lo siento. Ella se llama Mirte, sí. Ella no vive aquí en República, vive afuera del país. ¿Dónde vive? En Holanda. En Holanda. Sí. ¿Y cómo hacen con ese amor de lejos? Bueno, o sea, sí, nos vemos cuando yo estoy por allá, así, que duro. Cuando estoy en Milán, ella siempre está ahí y eso. ¿Y cómo se dio esa conexión y cómo más o menos se comunican? O sea, siempre hablamos por WhatsApp y eso. Siempre nos conocimos una vez en la agencia. O sea, en la agencia de moda y eso. Pero ¿cómo se comunican si ella habla en inglés y tú en español? O sea, pues yo le digo que yo me defiendo. Ok. Yo practico con ella prácticamente. Practicamos juntos. Ustedes hablan el idioma del amor. Eso es todo. Cuando te lo pregunten, nosotros hablamos el idioma del amor. Utilizamos emoji, corazoncito, rojo, morado, amarillo. Es el idioma del amor. ¿Ah? El idioma del amor. Ese es el idioma del amor. ¿Cuánto tiempo tienes saliendo, Juanel? ¿Con ella? Sí. Como casi dos. No, pero bastante. Sí. Esa es la que te va a enseñar a hablar inglés, mi amor. Eso es todo. Por ahí es que va el asunto. Sí, así y por mismo. eso es que no se quiere meter en un curso, lo que tiene que irse para Holanda 2 meses. Sí. Entonces, esto va a seguir caminando, Juanel. Yo estoy muy contenta de que tu carrera esté prosperando. Estoy contenta de que además conserves esa raíz muy tuya
de ahí de San Pedro. Es lo que te digo, sea auténtico, sea auténtico. Ahí, Cuando vas para San Pedro, ¿juegas pelota? una vez jugué, que tenía como 4 años que no lo hacía. Jugué como un juego como por diversión. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Bien, bien. O ¿Te sea, sentiste bien? di un jonrón. No te puedo creer. Sí. Yo te enseñé el video, está por ahí. Pues me lo mandas. Me Sí, mandas te lo el mando. video para colocarlo en el programa. ¿No extrañas al Juanel pelotero? A veces sí, pero yo me olvidé de eso ya. Ya estás en otro camino. Sí. Pero además es lindo lo que tú has dicho. Esos años no fueron perdidos. No, Fueron años de construcción. exactamente, sí. Quizás a lo mejor puedes llamar a Fernando Tati. ¿Tú has hablado con él recientemente? Si tú supieras, tengo mucho que no lo veo. Yo hasta perdí su contacto. O sea, no hablamos así. ¿Y cuántos años estuviste en la academia de Tati? Tuve como 2 años. Bueno, pero quizás sea bueno. Una vez lo vi que hace mucho que él pasó por la carretera de mi casa. Él me voció, Juanel. Y yo, o sea, que él iba pasando en su guagua y como que me conoció y me llamó así. Bueno, a lo mejor ve este programa y se comunican. Imagínense. Creo que puede ser un encuentro muy interesante. Sí. Que por cierto, Tati Junior también gana su dinerito por andar metiéndose en campaña de moda. Que cada quien en lo suyo. El que se quede en su pelota, que tú te quedes en modelaje. Sí. Oye, Juanel, ¿cuál es el sueño que tú tienes? Además de construir la iglesia para tus padres, que eso lo sabemos. Pero, ¿qué otra cosa estás esperando para tu futuro? Algo por lo que tú sientas que vale la pena trabajar. Bueno, a mí me gustaría entrar al cine. Me gustaría ya como seguir, por eso que quiero aprender inglés, o sea, aprender a hablarlo normalmente, así, ¿Quieres ser actor? actor. Bueno, pues a lo mejor esa es una excelente posibilidad. Sí. ¿Y cuál actor te gusta? Que sea una referencia para ti. Tal vez, ¿tienes alguno en la mira? ¿O cuál es tu...? A mí me gusta mucho Denzel Washington. Denzel Washington. Sí, me gusta encanta mucho. Denzel Washington. Ese es mi favorito. Bueno, Denzel Washington tiene una carrera interesantísima. Sí. Hay un caso similar al tuyo en Venezuela, de uno que empezó siendo modelo, después actor, y que hoy es una gran figura de Hollywood, y es Edgar Ramírez. Y cuando yo vi tu cara y vi lo que estabas haciendo, no sé por qué me dio un flash hacia Edgar Ramírez. Cuando salgas de esta entrevista, échale un ojo y tú me cuentas. Claro. Juanel, yo no te he preguntado, este programa se llama Siendo Honestos. ¿Tú eres honesto? Yo intento ser honesto, practico ser honesto, porque yo digo que siempre he dicho que no hay nadie 100% honesto. Algún día tú tienes que ser deshonesto, ¿sabes? Con cualquier cosa, pero ya es deshonestidad. Cualquier cosa, por ejemplo, si te preguntan como, ¿tú comiste? Y tú dices, no, tú estás siendo deshonesto. Claro. Aunque sea mínimo. Pero con cosas pequeñas. Exacto, uno intenta ser honesto. Nadie es 100% honesto, yo siempre he dicho. Y no va a haber nadie 100% honesto. Sincero, sí. Eres, porque eso no lo dice mucha gente. Juanel, Bueno, gracias, amigo. gracias a ti. Me encanta que hayas venido. Sí. Te deseo 1.000.000 de éxitos. Esos ojos tuyos, No, estoy gracias. segura que van a conquistar el mundo. Como Sí, lo hacen. gracias a ti por la oportunidad de estar en tu programa. Gracias a ti. Sí. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, por cierto, al Hotel Kimpton de Las Mercedes por habernos recibido durante esta jornada. Y ya saben que eso está aquí en la ciudad colonial de Santo Domingo, que está teniendo un cambio maravilloso y que a nosotros nos encanta además hacernos parte, ser un poco protagonistas. ¿Te imaginas un desfile por aquí en la ciudad colonial? Oh, yo lo haría. Yo también, pero no en la pasarela, yo atrás. Atrás, echándolos en el backstage. ¿Tú te imaginas yo en el backstage? Invítame. Está bien, bien. Vale, chao, hasta el próximo domingo. Nos vemos. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a AES Dominicana, Clínica Abreu,
Hace algún tiempo conocí a Ricardo Miranda. Me habló de Miravisión, este equipo que él encabeza, de gente talentosísima que hace que los contenidos digitales pues puedan alcanzar su verdadero potencial. Con ellos estamos trabajando, logrando llegar a una audiencia cada vez más diversa, personas que nos escriben desde cualquier parte del mundo y que hacen además que este programa valga siempre más y más la pena. Tenerlos a ustedes de aquel lado es un lujo y tener a Miravisión como parte del equipo es también un lujazo.